Buenas noches, queridos hermanos, espero que estén bien. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 22. El día de hoy vamos a hablar acerca del versículo 34 y el título que dice el gran mandamiento. Vamos a ver cómo es que Jesús, después de hacer callar a los saduceos que no creían en la resurrección, ahora los fariseos, que era obviamente el otro grupo muy diferente, casi enemigos de los saduceos, van a ir esta vez mandando a alguien. Muy interesante. Vamos a ir al versículo 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los fariseos escucharon que Jesús hizo callar a los saduceos acerca de la resurrección y todo lo demás, porque los fariseos creían también en la resurrección. Yo creo que por una parte, como decían los comentaristas, que es probable que estos fariseos se hayan puesto un poco contentos porque Jesús hizo callar a los saduceos. En otras palabras, es como que si Jesús les hubiera estado dando la razón a los fariseos acerca de la enseñanza, de la doctrina, de la resurrección. Pero por otro lado, también seguramente como eran enemigos estos fariseos de Jesús, tal vez dijeron, no. Está bien que tal vez les haya hecho callar a los saduceos, pero al final es nuestro enemigo, queremos destruir a Jesús. Así que se juntaron estos fariseos en una e hicieron esto, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, ¿cuál es, maestro? Versículo 36, maestro, es la pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, es interesante cómo los fariseos se juntan y empiezan a poder hablar, quedar, planificar, organizar, a hacer una estrategia para poder hacer caer a Jesús, para poder hacerle o sacarle, por así decirlo, una palabra que sea suficiente para condenarlo. Los saduceos no han podido hacer, los fariseos intentaron hacerlo la primera vez, pero no fueron ellos capaces de ir en persona, sino que mandaron a sus discípulos. Estos fariseos habían sido, no sé si cobardes o por estrategia, habían mandado a sus discípulos para poder hacer frente a Jesús acerca del tributo, y también los discípulos de los herodianos. Pero esta vez van ellos en persona y mandan a un hombre, dice el texto, un intérprete de la ley. Estos intérpretes de la ley, o escribas en otros casos, eran personas muy preparadas, eran los eruditos acerca de la ley de Dios. Eran personas que habían aportado mucho, obviamente, en el pueblo de Israel después de que vinieron desde Babilonia en el templo. Ellos se encargaron prácticamente de poder enseñar al pueblo de Dios acerca de la ley, de Moisés y de los profetas también. Ahora, eran muy estudiosos. Este maestro de la ley, en el otro paralelo, en el Evangelio de Marcos, en el mismo episodio, nos habla de que este hombre, habiendo escuchado la respuesta que Jesús le dio a los saduceos, como que empezó a preocuparse, no preocuparse, sino interesarse y poder entender de que la situación era la adecuada para poder preguntarle una de las preguntas que todos los eruditos, fariseos, escribas y doctores de la ley se hacían en esa época. La pregunta era, ¿cómo resumimos todos los mandamientos del Señor? Los doctores de la ley, los maestros, los eruditos, los fariseos, los rabinos, ellos empezaban a discutir acerca de todos los mandamientos de Dios. Ellos decían que en el Sinaí, Jesús o Dios a Moisés le dio 613 preceptos, 613 mandamientos. 365 mandamientos eran negativos, es decir, eran no hagan esto, no hagan lo otro. Y las otras restantes, 248, eran mandamientos positivos, es decir, hagan esto y lo otro. Obviamente ellos desmenuzaron los 10 mandamientos en muchos otros más. Ahora, el debate era cómo vamos a resumir todos esos mandamientos en uno solo. ¿Se puede resumir? ¿Se puede distinguir? ¿Se puede de alguna manera calificar un mandamiento como más superior que los demás? Entonces había varias escuelas rabínicas. Una de las escuelas acostumbraban a poder extender, es decir, ellos pensaban, por un lado, de que un mandamiento cualquiera que sea era suficiente para poder de ese mandamiento desprenderse otros submandamientos y así hasta nunca acabar.
Pero también había otra manera de poder decir no, otra tendencia, mejor dicho, de poder resumir, de poder agrupar todos los mandamientos. ¿Cómo se podían agrupar todos esos mandamientos? ¿Cuál es el más importante de todos? Había extensos debates acerca de eso. Entonces los maestros, en este caso los maestros de la ley, los rabinos, los fariseos, etcétera, o los escribas, tenían esa pregunta. Estaba como que muy, no sé si de moda, pero era la cuestión en esta época. Y le preguntan a Jesús, diciéndole, Señor, Maestro, ¿cuál es el más grande o el gran mandamiento de la ley? Tú, Señor o Maestro, ¿qué es lo que piensas? Y miren la respuesta de Jesús, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este texto, Jesús está repitiendo lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 o 5, acerca del mandamiento había en la cultura, bueno, en los judíos, tenían una confesión que se llamaba Shema. Shema significa oír, porque así empieza el versículo o la confesión. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces eso aprendían incluso los niños. Y era la oración que siempre tenían que repetir en cada culto, en cada sinagoga. Así que era algo muy importante para los judíos y obviamente para nosotros también. Y Jesús menciona ese mandamiento como el mejor, como el más importante, como el más grande de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. En el Evangelio de Marcos añade con todas tus fuerzas también. Ahora, ¿qué implica? Eso es algo bastante profundo. Para nosotros, tal vez ya lo hemos escuchado muchas veces, pero los doctores de la ley, los rabinos, estudiaban a profundidad qué implicaba todo eso. Es increíble que las 613 preceptos se podía resumir en amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero también el Señor dice, y este es el primero y grande mandamiento, el versículo 38, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40 es increíble porque dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor resumió toda la ley, toda la ley, todos los profetas, todo lo que dice la palabra en dos mandamientos importantes. Eran como las estacas en las cuales se sujetaban todos los demás mandamientos. En primer lugar, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. El corazón es el eje de la existencia del ser humano. Es el eje, es el manantial de nuestros pensamientos, es el manantial de nuestras palabras, es el manantial de nuestras acciones. O sea, el corazón es el centro absolutamente de todo, de nuestro ser. Pero también el alma, algunos creen que es el asiento de nuestras emociones, el alma. Y la mente no solamente tiene que ver con lo intelectual, sino también con la actitud, sobre todo con la predisposición y con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, quiere decir que con todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, con todas las facultades que Dios nos ha dado a nosotros, con todo eso debemos de amar al Señor. Ahora la pregunta, claro, es, ¿qué significa amar? ¿Cómo amamos? Porque nosotros podemos amar o tener un concepto de amor completamente diferente a lo que el Señor tiene. Podríamos tener un concepto de amor como las novelas tienen su concepto de amor, como el mundo tiene su concepto de amor. Pero el concepto de amor de la palabra del Señor o del Señor en este caso, es muy diferente. Es un amor que no es de este mundo. Es un amor que no vamos a ver en este mundo, en ningún lado. No se acerca ni siquiera del amor de una madre con un hijo. Puede ser lo más cercano, pero ni eso. El amor del Señor se extiende, pero infinitamente, mucho más lejos que cualquier amor de este mundo. Y con ese amor, el Señor dice, ámenme. El problema es cómo logramos amar al Señor con todo eso.
Yo creo que más adelante vamos a ver a más detalle, pero el amor del Señor, no solamente Él lo describió, sino que también Él nos mostró con su ejemplo. Cuando en Juan, en ese versículo tan conocido, Juan 3:16, que nos habla de cómo el Señor amó a este mundo de tal manera. Amó. Esa palabra amor es interesante, obviamente que es el ágape, pero amar implica, miren lo que el Señor mostró. De tal manera amó Dios a este mundo que mandó a su Hijo unigénito. Mandar implica acción, de poder dar. Ahora, mandar a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo interesante de este amor es que nadie había pensado que un amor podía llegar a mostrarse en poder dar lo que más quiere uno, es decir, el Padre, lo más precioso que tenía era su Hijo. Y no lo dio a personas buenas, nobles, no. El Señor dio a su Hijo a personas enemigas, a personas pecadoras. Incluso lo dio para que mostrara ese amor y para que pudiera morir por esa gente, por sus enemigos. Ese amor no se ha visto en toda la raza humana, en toda la historia humana. Solamente el Señor vino a mostrarnos, a darnos el ejemplo de lo que es el amor verdaderamente. Y con ese amor, dice el Señor, tenemos que amar con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas al Señor. Pero no solamente eso, sino que también podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, obviamente jamás vamos a poder amar a nuestro prójimo si primero no estamos experimentando ese amor que el Señor nos manda que nosotros podamos ejercer y practicar, que es el amor de Dios. De manera que el Señor Jesús vino a poder poner en práctica, a darnos el ejemplo de lo que es el amor. Decía un pastor que Cristo fue el que cumplió este mandamiento todos los días de su vida en esta tierra. Este mandamiento precioso de amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesús, cuando estaba aquí, lo cumplió. No había ni un segundo que no estuviera cumpliendo este mandamiento. Pero nosotros, miren, a veces nosotros decimos, yo no he pecado mucho este día, yo no he pecado mucho, no he hablado mal a nadie, no he hablado malas palabras, no he mentido, estoy bien. Jamás vamos a estar libres de pecado, porque si tendríamos que estar libres de pecado sería cuando amáramos cada segundo al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero eso es lo que a veces no podemos hacer todo el tiempo. Puede que un tiempo, no sé cuánto, no creo que haya un ser humano que logre amar con todas esas facultades al Señor, aunque sea un segundo, o no sé, 5 minutos. Es un desafío enorme. Por eso es que no podemos amar al Señor con nuestra propia naturaleza. Necesitamos sí o sí al Espíritu de Dios en nosotros para poder amar con ese amor al Señor. Y cuando amamos de esa forma, cuando Él nos ama, porque el Evangelio, la palabra del Señor nos dice que nosotros le amamos a Él, estamos aprendiendo a amarle a Él, porque Él nos amó primero. Él nos mostró ese amor que no es de este mundo. Él nos mostró, nos dio el ejemplo, nos dio su Espíritu para ayudarnos a poder poner en práctica también ese amor, a poder dar lo que hemos recibido. De manera que podemos de esa manera poder amar a los demás también. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, yo quisiera que podamos aprender 2 cosas. En primer lugar, solamente, queridos hermanos, meditando la palabra de Dios, nuestras preguntas serán más profundas. Solamente conociendo más y más a Cristo, nuestras respuestas también serán profundas. Ahora,
¿Por qué digo esto? Porque cuando este maestro de la ley le preguntó a Jesús, no le preguntó una pregunta superficial, era una pregunta profunda. ¿Cómo se resumen todos los mandamientos de Dios? ¿Cómo se resume? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que mientras más nosotros vamos a meditar en la palabra del Señor, nuestras preguntas ya no van a ser las mismas de antes. Porque antes, cuando conocíamos a Cristo y recién estábamos en el camino, nuestras preguntas eran como, Señor, o hermano, o pastor, ¿puedo ir a la fiesta? O sea, ¿puedo ir a la fiesta y no tomar un vaso de cerveza o de vino? O, pastor, está bien que me tatúe? Y cosas así, ¿no? Cosas como preguntas un poco casi obvias, bueno, pero en ese momento para nosotros tal vez no eran tan obvias. Pero a medida que nosotros vamos profundizando en la palabra del Señor, nuestras preguntas dejan de ser superficiales. Nuestras preguntas son un poco más profundas. ¿Por qué? Porque estamos meditando en la palabra del Señor. Así que, así como nuestras preguntas, como este hombre, como este intérprete de la ley, conocía la ley y estaba estudiando, sus preguntas obviamente iban a ser profundas. Y tenemos que nosotros, hermanos míos, a poder aprender de la misma manera, a poder meditar. De manera que nuestras preguntas también puedan ser profundas. Es decir, preguntas sinceras pero profundas, no para poder estar queriendo aparentar superioridad, ¿no? Profundas, preguntas sinceras, preguntas que cuando leemos decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y puede que en algún hermano que ya seguramente ha aprendido nos puede explicar. Pero generalmente, o el pastor también, obviamente, pero generalmente cuando nosotros tenemos estas preguntas, la misma palabra de Dios también se encarga en respondernos a medida que nosotros vamos leyendo y estudiando. La palabra de Dios se explica por sí sola. Si nosotros leemos desde Génesis, como ayer hemos aprendido, si nosotros leemos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, la misma palabra se explica a sí misma, se explica a sí misma. Así que aprendamos a leer diligentemente, profundamente, para que nuestras preguntas ya no sean superficiales, para que nuestras preguntas sean mucho más profundas. Y vamos a hallar respuesta, tal vez no todas las respuestas, no porque el Señor no quiera darnos, sino porque tal vez nosotros no vamos a poder entender, porque nuestra capacidad intelectual humana es imposible de poder recibir toda esa información, pero por lo menos vamos a preguntar esas preguntas que necesitamos nosotros comprender y entender y tener una respuesta, y el Señor nos lo va a dar conforme vayamos aprendiendo. El punto es, dejemos de preguntar cosas superficiales. Dejemos de estar preguntando cosas que son obvias en muchas ocasiones. A veces preguntas que simplemente son preguntas para, no sé, justificar nuestro pecado o queriendo... a veces hay preguntas que yo también he hecho muchas veces. Hay muchas preguntas que yo antes me hacía. Cosas que ahora digo, ¿cómo es que preguntaba? Si tan solo hubiera meditado un poquito más en la palabra del Señor, tal vez no hubiera preguntado esas cosas. Pero lo importante es que nos hagamos preguntas. Preguntémonos siempre. Leamos y tengamos preguntas. Y oremos y digamos, Señor, tengo esta pregunta, ayúdame, muéstrame en tu palabra para poder yo, por sí mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, poder responder esas mismas preguntas con la misma palabra de Dios. Y van a darse cuenta que todas las preguntas profundas, pero muy profundas, siempre van a estar conectados a Cristo. En realidad pareciera que Cristo es la respuesta a todas esas preguntas profundas que a veces nosotros no podemos entender. De manera que si nosotros conocemos más a Cristo, vamos a poder entender muchas de las cosas que tal vez para nosotros era difícil de poder comprender. Así que conozcamos la palabra del Señor, conozcamos a nuestro Señor Jesucristo y aprendamos a ser cada vez más profundos en el sentido de las preguntas y de las respuestas también. No para creernos mejores, por favor, no, sino para conocer más a nuestro Señor, para ser más humildes, para poder ayudar mejor a nuestros hermanos, para poder amar mejor a nuestro Señor, para que podamos de verdad ser como nuestro Señor y crecer en madurez cada vez más y más. Eso como primer lugar. En segundo lugar, lo que podemos aprender, creo yo, hermanos, es que primero, o en segundo lugar, Dios nos manda a que le podamos amar con un amor que jamás hemos conocido en este mundo.
Un amor que excede todos los amores de este mundo. Es un amor que no tiene nada que ver con Hollywood, que no tiene nada que ver con las novelas mexicanas, ni con las novelas coreanas, ni con nada. Es un amor que ni el mejor filósofo e historiador de este mundo, o escritor o poeta, ha podido develar, ha podido crear. Es un amor de otro mundo, de un mundo celestial. Bueno, el Señor nos dice, ámenme con ese amor, no con el amor de este mundo. Bueno, un amor, por cierto, que Él vino a demostrar. Él no dijo, yo voy a escribir, yo voy a decirles, yo les voy a exigir que me amen con un amor completamente diferente a este mundo. Y tal vez se hubiera quedado ahí, ¿no? Y nosotros tal vez hubiéramos preguntado, pero Señor, ¿cómo quieres que te ame? Y el Señor tal vez nos hubiera dicho, bueno, vean ustedes, ¿no? Vean ustedes y hagan lo que dice aquí la Biblia. Pero el Señor es tan sabio, tan bueno, tan misericordioso, que mandó a su Hijo para mostrarnos cómo se ve el amor, cómo se practica ese amor. Yo creo que el mejor símbolo de amor es estando el Hijo de Dios en una cruz, muriendo por los enemigos de Dios que nosotros éramos antes. Nosotros éramos enemigos del Señor y el Señor vino a morir por nosotros. Es increíble, o sea, no lo vamos a poder entender. Yo creo que a plenitud en este mundo es imposible que podamos entender, pero por lo menos saboreamos. A medida que el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón, podemos entender un poquito cada vez más y más lo que es ese amor. Así que el Señor vino a mostrarnos ese amor, no solamente a mostrarnos, sino a vivirlo en este mundo. Y que con ese amor nosotros vamos a poder amar a los demás, a nuestro hermano. Con ese amor divino, no con un amor terrenal, sino con un amor divino, podamos amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, etc. Porque solamente ese amor divino va a hacernos perdonar. Sinceramente, ese amor divino nos va a hacer el bien a pesar de que la otra persona nos haga el mal. Ese amor divino nos va a hacer amar a nuestros enemigos. No solamente respetarlos, sino amarlos y orar por ellos. Solamente ese amor va a poder hacer eso. Y a mí, yo creo que una de las cartas que describe mucho ese amor es justamente la carta de 1 Corintios, capítulo 13, donde nos describe cómo es ese amor. Y el apóstol Pablo habla, inspirado por el Espíritu Santo, que ese amor que nosotros debemos amar primeramente al Señor y después también a los demás, es un amor, dice él, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no tiene envidia, no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Luego dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es el amor con el cual nosotros debemos de amar a nuestro Señor y de amar también a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Así que es un amor que si queremos aprender cómo se ama, vamos a tener que ir a la palabra de Dios. Porque ese amor no lo vamos a aprender en la televisión, no lo vamos a aprender en Hollywood, no lo vamos a aprender en ninguna literatura, por muy romántica que sea, no lo vamos a poder aprender ahí. Y es increíble cómo a veces nosotros pasamos más tiempo en esas cosas pensando de que así voy a ver una película muy romántica, muy amorosa para poder aprender cómo es amar. No, jamás vamos a poder aprender a amar verdaderamente viendo esas cosas. Solamente vamos a poder aprender ese amor que el Señor nos manda meditando en la palabra del Señor, meditando en el Señor Jesucristo. Y cuando meditamos y conozcamos más a Él, vamos a poder amar de esa forma. Así que yo les quiero animar a que podamos amar, queridos hermanos, a poder meditar como este intérprete de la ley que vino y por conocer tanto, sinceramente, la palabra del Señor hizo que de alguna manera Él pueda preguntarse esas preguntas importantes de la vida.
¿Cuál es, en resumen, el gran mandamiento? Y así nosotros podamos preguntarnos, y al ver a Cristo vamos a poder nosotros también tener las respuestas. Y sobre todo, que podamos aprender a amar, ya no con este amor terrenal, sino con ese amor divino que el Señor nos vino a mostrar. Ojo que Él nos dio el ejemplo. No es un amor que no lo hemos visto, no es un amor que tal vez está muy lejos de nosotros, no. El Señor vino a mostrarnos ese amor. El Señor vino a vivir ese amor. Así que tenemos un ejemplo, tenemos cómo el Señor practicó ese amor con nosotros aquí en este mundo y en una cruz del Calvario. Así que con ese amor podemos amar a nuestro Señor y amar a los que están al lado de nosotros. Que Dios los guarde, queridos hermanos. El día de mañana, Dios mediante, vamos a terminar este capítulo 22. Bendiciones.